Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Joana Cuesput y en este caso les voy a presentar dos nuevos temas en los que vamos a estudiar la representación gráfica de las curvas características de transistores y el análisis de circuitos transistorizados con corriente directa. Bueno, para adentrarnos en el tema, primero que todo vamos a saber sobre unas ciertas configuraciones típicas que el transistor puede transcurrir. Bueno, tenemos a la base común cuando la base está conectada a tierra, el emisor común y el colector común. La señal de entrada va a estar en este caso por la base común, por el emisor, y la salida va a darse por el colector. Asimismo, como se puede representar en los otros gráficos, la señal de entrada y la señal de salida para cada configuración típica del transistor. Bueno, ¿y para qué nos servirían las curvas características de los transistores? Esta, primero que todo, nos sirve para diseñar y ver las características del transistor, y asimismo sirve para el diseño de circuitos cuando estamos viendo el análisis. Bueno, para este caso vamos a tener las curvas características de entrada y unas curvas características de salida. Como podemos ver en esta imagen, estas curvas se parecen muy similar a las curvas características del diodo, como las podemos observar en este caso, correspondientes a la polarización directa, así como para el transistor. Bueno, pero en este caso, para la entrada tenemos graficado para una corriente de colector y un voltaje de base emisor. Como el transistor tiene dos configuraciones, que son la PNP y el NPN, pues vamos a obtener unas curvas características similares. Bueno, en este caso también la temperatura influye mucho, ya que a mayor temperatura va a disminuir el voltaje de la base emisor, que corresponde a la polarización directa. Bueno, a mayor temperatura, por cada grado centígrado va a disminuir aproximadamente unos 2 milivoltios de voltaje base emisor. Y asimismo tenemos las curvas características de salida, que idealmente corresponden o se pueden observar que son unas líneas horizontales, y la corriente del colector está determinada por la corriente del emisor. Esto nos quiere decir que la corriente del colector se considera como que está controlada por la corriente del emisor, pero obviamente eso no es real. En esta otra imagen podemos apreciar que estas líneas rectas no son totalmente horizontales, ya que mediante el efecto Early podemos determinar un voltaje llamado Early gracias al científico que ha determinado este fenómeno por medio del circuito que podemos medirlo aquí, que corresponde a una configuración de emisor común. En este caso hemos graficado la corriente del colector contra el voltaje del colector emisor. A mayor valores de voltaje base emisor vamos a tener unos mayores voltajes colector emisor, y por lo tanto va a crecer la región de agotamiento en la zona de polarización inversa de la base con el colector, pero asimismo va a disminuir el ancho de agotamiento para la base, siempre y cuando que nuestra intensidad sea constante. Cuando la intensidad es constante, vamos a añadir otro factor, como lo estamos observando en este caso, que será el voltaje colector emisor dividido para el voltaje de Early. Bueno, en ese caso, como hay las curvas características tanto de entrada y de salida, y lo que hemos graficado solo es para un emisor común, también van a ver para las otras configuraciones, que son la base común, el colector común, tanto de entrada y de salida. Y estas son las variables que se van a graficar en la recta, que corresponden primero a las dos variables, primero para los ejes X y Y la tercera variable va a ser el valor de la curva. Bueno, continuando con la explicación, vamos a explicar un ejercicio donde el voltaje de la base emisor va a ser correspondiente a los 0.7 voltios. Si nosotros podemos recordar, en la curva característica del diodo también estábamos fijados más o menos a unos 0.7 voltios, pero en este caso es para el transistor. Bueno, primero nos piden aquí determinar los voltajes en los nodos y las corrientes en las ramas.
Primero que todo tenemos que suponer que la operación estará en modo activo para seguir continuando con la solución. En este caso vamos a tener los nodos por este lado que corresponden al voltaje del emisor, y por el lado posterior vamos a tener otro nodo que corresponde al voltaje del colector. No los podemos dibujar, pero bueno, eso es lo que se trata. Y este lado sería el voltaje del colector. ¿Cómo podríamos nosotros calcular estos valores? Bueno, primero que todo, el voltaje del emisor va a estar concluido por el voltaje de la base menos el voltaje de polarización directa con el voltaje emisor, con la base emisor correspondiente a los 5.3 voltios que tenemos por este lado. Y asimismo, ya una vez calculado ese valor, podríamos calcular la corriente del emisor, que sería básicamente la ley de Ohm, colocando este valor de aquí que corresponde a un 3.3 kiloohmios. Una vez calculado este valor, pues podríamos colocar también o calcular el voltaje del colector, que podríamos coger los 10 voltios de la fuente de alimentación menos los 4.7 kiloohmios correspondiente a la resistencia y por una intensidad del colector. La intensidad del colector vamos a calcularla mediante alfa o mediante la ecuación alfa por la intensidad del emisor, que corresponde al valor de para alfa de aproximadamente la unidad. Si en este caso nosotros colocamos a la unidad, entonces vamos a multiplicarlo por los 1.6 voltios y correspondería al mismo valor, y por resultado nos daría unos 2.48 voltios. Bueno, en este caso, como observando que la base del colector, o sea el voltaje del colector, perdón, va a poseer un valor mucho menor al voltaje de la base, que corresponde a 6 voltios, entonces nuestra operación en modo activo sería incorrecta, o sería un modo saturación, pero en este caso no estamos resolviendo ese análisis, por lo que sí podríamos resolverlo en otro video posterior. Y bueno, yo me despido hasta aquí y muchas gracias por ver el video. Hasta